Bienvenidos a este segundo volumen en la serie Rescatados del Infierno. Las historias que verán a continuación son tan poderosas y dramáticas como las que vieron en nuestro primer video. Historias reales que nos muestran claramente hasta dónde puede llegar el drama y la tragedia humana. Las increíbles historias de personajes que han sobrevivido para contarnos los hechos. Así que pónganse cómodos que vamos a disfrutar de 90 minutos de historias impresionantes. Aquí para ustedes, Rescatados del Infierno. ¡Ahí vienen los talegas! Entonces en ese momento iban todos y agarraban nada más al que le habían dado un balazo, porque todos los demás echaban a correr y lo masacraban ahí, lo cuchillaban y todos lo pateaban y un balazo todavía en la cabeza. Y decíamos que nos sentíamos orgullosos de poder matar gente. Yo empecé a creer que nunca iba a morir. Yo sentía que nunca me iban a matar. Tú eres nativo ese. Párate ahí. ¡Ven acá! ¿Qué pasó? Tú eres de la banda, ¿verdad? Tú eres nativo. Y cortó el cartucho para darme un balazo. Me dijo, tú te vas a morir. Y yo les dije, tírale, mátame. Mátame si es lo que quieres. Pero si tú no me matas, si no me llego a morir, yo te voy a buscar y te voy a encontrar y te voy a matar. Matas, yo te mato a ti. ¿Por qué me tiras? Nativo ese. ¡Tírale! Nativo. ¡Jálale! Tienes miedo. Tienes miedo. ¡Ah! Y me dejaron ahí. Ellos se fueron. ¿Es decir, que tenían miedo de matarte? Sí, no me mataron. No sé si fue por miedo. Yo creo que más bien no lo permitió Dios. ¿Pero no lo permitió Dios? ¿O fue solo buena suerte? En lo profundo de su corazón, Efraín Alejo sabía la respuesta. Como miembro de la temida pandilla Los Nativos en la Ciudad de México, él podía tratar de ignorar el pasado, pero nunca podría borrar las memorias completamente. Todos los niños que tienen algo que compartir en este momento alcen su mano. Puedes pasar a testificar. Y pasabas al frente, pedía el micrófono y yo les decía, yo le doy gracias a Dios porque me permitió traer unos amigos a este lugar. Y yo me sentía satisfecho, yo me sentía bien, me sentía lleno, me sentía algo muy especial. Yo empezaba a ver a Jesús como un héroe mío, como un gran héroe en el cual yo podía confiar. Y en el momento en que yo tenía problemas, yo podía acudir a ese héroe. Pero Jesús no era el único héroe a los ojos del joven Efraín. Sus padres recientemente convertidos tenían otro hijo, mayor que Efraín, que no compartía la nueva fe de su familia. Yo tenía un hermano mayor y él empezó a andar en malos pasos. Empezó a juntarse con muchachos malos, empezó a entrar en vicios y empezó a nacer en mí un deseo de ser igual que mi hermano. Él dejó de ir a la iglesia, entonces yo también empecé a desear ya no ir a la iglesia. Yo decía, yo quiero ser como mi hermano, él ya no va, yo tampoco quiero ir.
Entonces el sentimiento hacia Jesús, hacia Dios, empezó a disminuir, a ser menor. Los años pasaban, y en vez de invitar a sus amigos a la iglesia, ya era Efraín el que aceptaba la invitación de ellos para ir a tomar y a fumar, luego para consumir drogas y finalmente para pelear y robar como un distinguido miembro de la pandilla. Ya no iba a la iglesia, mis papás seguían persistiendo. Hijo, ven a la iglesia, no te separes de Dios, tu vida peligraría si te apartas de Dios. Yo les decía ya, yo no quiero nada de Dios. Dios para mí ya no es nada. Yo quiero otras cosas, yo quiero disfrutar mi vida, mi juventud, mi adolescencia. Mi vida es así, y si así muero, así voy a morir. Para eso nací, para pelear y para morir. Ya no era aquel niño que se sentía feliz al lado de su padre. Y yo empecé a odiar a mi papá. Yo creía que él no me entendía. Mi mamá lloraba y decía, quizá entre oraciones, Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué cayó en eso mi hijo? Si él te amaba. La oscuridad ahora había descendido completamente sobre su vida y parecía que no había poder, ni en el cielo ni en la tierra, para cambiar el camino de Efraín. Él tenía ahora una nueva religión, una nueva familia. Su mejor amigo era otro pandillero apodado El Greñas. Este muchacho ya había matado a otra persona, ya había matado a un miembro de la otra pandilla. Era bien loco. Me gustaba su actitud. Yo decía, yo voy a juntarme con él porque estamos igual, somos igual de locos los dos. Luego a veces en las noches, cuando todo está oscuro, el barrio solo, los dos drogándonos, quizá al lado de una lumbre, de una fogata, La banda. empezamos a imaginar cosas, a soñar que algún día íbamos a ser grandes, que algún día íbamos a ser famosos, íbamos a tener mucho dinero, robando bancos, no sé yo, robando carros. Empezamos a pensar en todo eso como un hecho ya, como una realidad que se iba a cumplir. ¿Y por qué no? Después de todo, ellos eran jóvenes, agresivos, fuertes, eran los nativos, invencibles, inmortales. Cierta ocasión, la pandilla hizo una excursión. Hizo una excursión y muchos de la pandilla se fueron. Y la otra pandilla, la que era nuestra enemiga, supo que íbamos a salir, que no íbamos a estar muchos de nosotros. Y decidieron venir a atacar. Llegaron, empezó una pelea. Y cuando regresamos, nomás supimos una noticia. Mataron a Greñas. La mataron. Yo sentía un vacío bien grande en mí. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mi amigo? Tenemos un lema, él y yo. Decíamos, tú cuidas mi espalda, yo cuido la tuya. Y si te matan a ti, me matan a mí. Cuando lo enterraron, estaba toda la pandilla alrededor de la tumba, drogándose todavía, fumando marihuana, tomando. Yo quería llorar, pero no podía. Yo estaba de lejos, yo no me acerqué y decía, esto no va a quedar así. Yo voy a matar uno por uno a todos los que hicieron esto. Y no me importa qué pase. Posteriormente empecé a meditar y alguien me dijo, oye, ¿no crees que tú deberías de estar muerto con el Greñas? Yo le dije, sí es cierto. Yo debería de estar muerto. Sin embargo, por algo no morí. Por algo no morí. Por algo no morí. Hijo, ven a la iglesia. Tú cuando seas grande vas a ser pastor. Tú cuando seas grande vas a servir a Dios. Yo les decía ya, yo no quiero nada de Dios. Déjenme disfrutar mi vida como yo quiera hacerla. Y si así muero, así voy a morir. Para eso nací, para pelear y para morir. Sin embargo, por algo no morí. A través de eso, yo empecé a reflexionar. Empecé a querer ser diferente.
mis papás estaban en intercesión, orando por mí. Y ese Jesús que una vez amé cuando niño, ese Jesús que yo prediqué, empezó a retomar mi corazón. Como una luz que siempre estuvo ahí presente, cuidándome en todo momento, en toda situación. Él nuevamente estaba ahí. Y yo lloré. Y yo le dije a Dios, Dios, yo no sé qué pasa. Yo soy un muchacho, tengo 18 años y medio. Y tengo una vida destruida. Yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo quiero cambiar. Estaba sentado, inclinado, y empecé a sentir algo muy especial en mí. Como que una carga bien grande se iba y desahogaba todo lo que yo sentía dentro de mí y lo descargaba en Dios. En ese momento yo decidí servir a Dios. Yo le dije, Dios, yo te quiero servir. Y pude empezar a ver las cosas de diferente manera. Yo empecé a sentir algo increíble, que fue el poder ver a mi padre y sentir amor por él. Yo estoy contento. Ver a mi mamá Dios ha hecho muchas y cosas. poder decirle, mamá, Él me ha ya cambiado. soy diferente, ya cambié. Librado de Y yo empecé a ir a la tantas iglesia cosas otra que yo vez. estaba. Y yo empecé a orar otra vez. Empecé a sentir aquello de cuando niño. La vida es algo de lo más bello. Día tras día aprendo algo nuevo. Cuando era pequeño yo recuerdo que disfruté y me divertí en su momento. Todo dolor pasó y sonreír podía yo. Ignoraba el orgullo y un rencor. Ahora vivo lleno de ilusión, de sueños, deseos y amor, que son una gran verdad, es mi seguridad. Aún falta por vivir, hay que disfrutar. Y digo yo, dichoso soy por la luz de este nuevo sol, que este día me ha alumbrado. Que este día me ha alumbrado. Le doy gracias a Dios por la vida que me ha prestado. A los 19 años, Salvador Cerón había cometido suficientes delitos como para ser encarcelado de por vida. Pero como dice el refrán, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Y mientras Salvador tenía una madre amorosa y trabajadora, su padre alcohólico había convertido su hogar en un verdadero infierno. ¿Traes pisto? No, no traigo pisto. ¿Cómo que no traigo pisto? Cuando ella llegaba a la casa, mi padre le quitaba el dinero, la golpeaba y le decía de que venía a estar con otro hombre. ¡Dame ese pisto! A ver, mira, dame el pisto para atrás. No le digas al niño. Y esa fue la razón por la cual yo no soportaba la situación dentro de mi hogar y mejor prefería dormir en las calles y no dormir en la casa.
Desde la edad de 8 años, Salvador comenzó a trabajar para ayudar a su madre. Él limpiaba zapatos, vendía periódicos y se las arreglaba para asistir a la escuela. El miedo y el odio a su padre le forzaron a pasar muchas noches en las esquinas de las calles. Porque en momentos que yo decidía irme a dormir a la casa, éramos sacados de la casa constantemente por mi padre con un corvo o con un garrote. Corríamos distancias con mi madre, hasta que un día mi madre decidió abandonarnos. ¿De algo le puede servir? Ay, hijo, ya me voy a ir para los Estados Unidos. ¿Y cómo se va a ir para Estados Unidos? Y decía, cuando me vaya, entonces te va a doler. Y yo le decía, váyase ya si quieres. De mi parte ya se puede ir. Yo lo tomaba a broma. Y de repente yo vi que llegó una persona a hablar con mi papá y todo eso, para pedirle permiso que si se iba mi mamá para Estados Unidos. Y para que diera el permiso le dieron un litro de licor. Y ya bien tomado, y digo, sí, que se vaya. Una mañana, la madre de Salvador lo despertó muy temprano. El tiempo de partir para los Estados Unidos había llegado. Ella tenía una petición que hacerle y era que cuidara de sus 2 hermanas menores. Pasamos 8 días completamente llorando, no porque nos hiciera falta comida, no porque nos hiciera falta dinero, sino que porque cuando aquel hombre alcohólico nos sacaba a la calle a dormir y nos seguía con corvo y con garrote, nosotros necesitábamos no una sábana para cubrirnos del frío, sino que el calor de aquella madre que nos echaba el brazo encima y nos decían, aquí cúbranse, que me caigan a mí los garrotazos, que me caigan a mí los planazos del corvo. Pero ustedes cúbranse. Esa mujer era lo que nos hacía falta. Yo no soporté la situación. Me fui del hogar a la edad de 15 años. El joven trabajador, quien jamás había probado drogas o alcohol, cuya meta era ser un periodista y ayudar a su familia, estaba viviendo ahora sin restricciones. Y más peligroso aún, estaba viviendo sin esperanza. Solo queremos tu juguete. Después de haberse unido a una pandilla, se vio envuelto en una serie de delitos aún más graves. El matrimonio con Silvia, la novia de su juventud, ayudó muy poco a cambiar la situación. Yo creí que me había casado con un muchacho honesto, decente, pero a los 8 días de habernos casado, él ya no llegó a dormir a la casa y se perdió como 4 días. La única promesa que permanecía en la mente de Salvador era el tomar cuidado de sus 2 hermanas menores. Su temor más grande era que su padre, en un exceso de embriaguez, las violara sexualmente. Una noche, al regresar a su viejo vecindario, encontró a sus hermanas a la orilla de la calle, temblando en la oscuridad. Yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué hacen en este lugar? ¿Y qué les pasa? Y me dice, mi papá nos ha sacado a dormir a la calle, ha traído unas prostitutas a dormir con ella. Y cuando yo oí eso, lo que hice fue pegarle un puntapié a la puerta. Salvador corrió a la prostituta y entonces maliciosamente le dio un puntapié a su padre en el pecho. ¡Usted no merece vivir! Y mis hermanitas se me colgaron de los brazos y decían, no, Chamba, no vayas a hacer eso. Y lloraban y gritaban y se quedaron histéricas. Y yo también, en el momento la mente me quedó en blanco. Salvador intentó matar a su padre en repetidas ocasiones. Ninguna cantidad de dinero o drogas, ni siquiera el miedo a las represalias de la ley, podían apagar el fuego de su odio malvado. Nadie esperaba que él sobreviviera, excepto un compañero de trabajo, quien miraba a Salvador con ojos diferentes. Me dijo, Salvador, hay una respuesta para su vida. Cristo puede cambiar su vida. Pero ¿cómo podía Jesucristo cambiar a un hombre como Salvador? Sorpresivamente, la respuesta llegó durante unas ferias a las cuales Salvador asistió para pasar un buen rato. Todos allí estaban felices. Sin embargo, esa felicidad no podía calmar la desesperación de Salvador. Su corazón le urgía a que se alentara con las palabras de su amigo cristiano.
Pero su mente le decía que el juego había terminado. No había salida y nunca la habría. Desesperado, Salvador tomó un taxi y se fue a su casa. Dentro del taxi empecé a llorar, pero a llorar terriblemente. Y cuando estaba llorando, el taxista me dijo, ¿qué le sucede, don? ¿Qué le sucede? Yo le dije, ¿a usted qué le importa? El taxista no podía entender, pero había alguien quien sí entendió. Cuando Salvador llegó a su casa, él le abrió su corazón a Dios. Y cuando llegamos a la casa, yo levanté mis manos al cielo y le dije, Dios mío, te doy gracias en esta noche, porque en esta noche tú rompes toda cadena en mi vida. Y cuando él se fue a trabajar, dice que fue a contarle esto al hombre que siempre le había hablado de Dios. Entonces este hombre se alegró bastante y le dijo que lo iba a llevar a una iglesia. Y ahí fue donde él recibió al Señor. Pero Silvia no estaba convencida que un cambio real había ocurrido en Salvador. Y de nuevo, otra feria apareció. Mientras Salvador se quedó en casa, Silvia fue a la feria con su madre y otros familiares. Después de unos momentos, Salvador apareció en la escena. Y se sentó en una silla y mi mamá lo veía y me decía, ya vas a ver que ya va a entrar a tomarse una cerveza. No puede ser que se vaya a aguantar, ya va a entrar a bailar, ya vas a ver que va a estar con el puro de marihuana, me decía mi mamá. Y yo le decía, yo sé que no, fíjese, le decía a mi mamá. Ya pasó bastantes pruebas y las ha soportado, yo sé que no. Y ese día yo no esperé a que terminara el carnaval, sino que me fui con él. En el transcurso de unos pocos meses, Silvia también rindió su vida a Jesucristo. Hoy la familia Cerón vive en una nueva casa, un gran y feliz hogar que comparten con muchos otros. El Hogar Renacer es un lugar para hombres que una vez vivieron como Salvador, sin esperanza en el mundo. Salvador nunca conoció la mano tierna de un padre, pero ahora él tiene un Padre Celestial cuya esencia es el amor. Así que cuando usted ve a Salvador con su propio hijo, no solo ve a un hombre sano, sino una prueba real de que el ciclo del abuso puede ser quebrado. Nadie, cuando yo estaba afuera, pasaba por la acera de mi casa, se bajaban. Los niños que juegan ahí, si yo me iba ahí, se iban. Me tenían horror la gente. Un hombre, si yo lo miraba así seriamente, me bajaba la vista. En su adolescencia, Jaime Catalán había deliberadamente desobedecido a su padre al enrolarse en la Academia Militar Nacional de Guatemala. Pero mes y medio antes de su graduación, él fue expulsado por infringir la disciplina militar. Empecé a trabajar en una empresa que hace las pilas, Rayovac. Ese fue mi primer trabajo, lavando los carros y cargando las pilas. La fortuna le sonrió a Jaime a través de una joven llamada Georgina. Fue amor a primera vista y solo unos meses después se casaron. Se caracterizó por ser una esposa obediente, una mujer que siempre me motivaba y decimos nosotros en Guatemala, me echaba el hombro para salir adelante. Eran inseparables y aún vestían de la misma forma, pero los problemas estaban a la vuelta de la esquina. Y empecé a tomar, empecé a andar con cualquier mujer que se me presentara, pero en mi trabajo yo empecé a ser muy famoso por buen trabajador. A través de más años, los puestos de él fueron más grandes y así también los problemas de nosotros más grandes. Quizá el mayor problema seguía siendo el temperamento violento e impredecible que marcó a Jaime desde su juventud. Un día Jaime comenzó a tomar licor al mediodía con 4 jóvenes de su barrio. A eso de las 4 de la mañana del día siguiente, decidieron volver a sus casas. Pero durante el regreso, uno de los jóvenes hizo un comentario sarcástico acerca de los militares. Entonces yo me sentí herido y me sentí tocado a mí mismo y lo saqué y le puse la pistola en la cabeza. Todos los demás que iban conmigo ahí me decían, don Jaime, su familia se va a hacer desgraciado para siempre, no lo haga, por favor, don Jaime, no lo haga. Todos los otros 3 me gritaban, por favor.
Entonces yo lo aventé y le dije, ¿verdad que sos cobarde? Le dije, y lo tiré y le pegué una patada. Entonces le dije, les voy a demostrar que yo soy hombre, porque un hombre debe ser hombre siempre. Entonces yo agarré la pistola y me la puse en la cabeza y les dije, yo me voy a matar para que ustedes vean que yo soy hombre. Pero una fuerza misteriosa pareció alar el brazo de Jaime hacia abajo. De todas formas, Jaime decidió dispararse a sí mismo. Y puse la pistola en la parte de atrás de mi nalga y jalé y disparó. La bala me entró atrás y me salió por adelante un gran hoyo. Jaime llegó cojeando a su casa. Cuando mi esposa me abrió, lo primero que yo hice al verla fue que la tomé del pelo y la entré casi arrastrada hacia aquí, hacia la sala de mi casa. Y ella se paró enfrente, de aquel lado. Y me dijo, te voy a disparar en medio de tus dos ojos. Entonces yo saqué mi arma de aquí, de la cintura, y la levanté y disparé. Y yo no sé por qué, ni cómo, pero no le pegué, estando tan cerca. Vino mi hija grande a quererse meter y la agarré del pelo y le puse la pistola también en la cabeza y le dije, a ti te voy a matar, le dije, porque tú nunca me has querido, tú solo querés a tu mamá. Y entonces todos me gritaban, no papito, no lo hagas papá, andate al hospital, te vas a morir, te estás desangrando. Y total que cuando amaneció, como a las 7 de la mañana, ya era tanto el dolor que yo decidí irme al hospital y me fui al hospital. 2 días después, Jaime abandonó el hospital en contra de las órdenes de su médico. Cuando él regresó a casa, recibió la noticia más horrorosa de su vida. En eso vino la muchacha que teníamos, la trabajadora. No me podía hablar y estaba llorando y me dijo, dice doña Georgina, don Jaime, que ella le ama y le va a amar toda la vida, pero que se va, que no puede seguir viviendo esta situación porque usted o la mata a ella o le mata a un hijo o se va a matar usted, y que han decidido dejarlo para siempre, que se olvide de ellos. En ese momento me dio cólera, ya van a venir, dije yo, y me fui a mi cuarto porque estaba muy cansado y agobiado y me dormí. Pero cuando yo desperté, me caí de rodillas y entonces empecé a llorar, pero y a llorar y a llorar. Y de repente yo levanté mi vista y dije, Dios mío, le dije, si tú existís, te quiero conocer, quiero conocerte, cambia mi vida. Quiero saber si es cierto que tú existes. Yo no quiero vivir así, no quiero sentir este odio ni este rencor. Demuéstrame que existes, demuéstrame que tú existes. 2 días después, sin entender totalmente el porqué, Jaime asistió a una reunión de hombres de negocio del Evangelio completo. Ahí, él escuchó la historia de un hombre cuya vida había sido muy parecida a la suya. Cuando me vieron unos ahí se acercaron a mí y me dijeron, tú necesitas mucho de Jesucristo. Y se unieron y empezaron a orar por mí. Y entonces, después de que oraron y todo, yo acepté ahí al Señor Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador. Jaime se había puesto en paz con Dios, pero todavía su familia continuaba desaparecida. Y si alguien sabía dónde se encontraban, lo mantenía en secreto. Pasaron meses y Jaime oraba y oraba. El día en que cumplía 20 años de casado, la suegra de Jaime lo invitó a su casa. Ya no aguanto y sí creo, me dijo firmemente, que Dios lo ha cambiado, me dijo. Yo soy la madre de su esposa, pero yo le voy a decir dónde está, me dijo. Ya no lo puedo callar. Ella está, me dijo, donde su hermana mayor se fue a Oxnard, me dijo, es un poblado adelante de Los Ángeles, California. Lleno de alegría, Jaime compró un boleto de ida y vuelta para Oxnard, California. Cuando él tocó la puerta y yo le abrí, yo dije, ay, mi papá, y me asusté de verlo porque me sentía miedo todavía de él. Mi hija, soy yo, le dije, y ella, mami, es mi papá. Y yo salí corriendo atrás de ella. Cuando llegó al último cuarto y yo llegué atrás de ella y vi que mi esposa estaba buscando cómo esconderse dentro de un closet, me sentí lo peor, comprendí hasta dónde yo había llegado. Entonces yo les dije, en el nombre de Jesús, yo quiero hablar con ustedes, no vengo a hacerles daño. Yo lo miraba y muy incrédula, yo no
pensaba de que era diferente, no que pensaba de que saber cómo iba a actuar. Todos estábamos con miedo. En el nombre de Jesús les dije, yo les quiero pedir perdón a cada uno de ustedes. Y se agachó, se hincó y me iba a besar mis pies cuando vine yo y lo agarré de sus hombros. Y yo en ese mismo momento le perdoné todo lo que había pasado. Todos nos pedimos perdón en ese momento. Así fue. Jaime Catalán está ahora unido a su familia en amor y en una fe común. Él no levanta más sus manos en ira, sino en acción de gracias a aquel que lo rescató del más bajo infierno. Me siento un hombre totalmente diferente, feliz. No tengo ninguna duda de que el Señor da la luz, da la libertad. Soy un hombre feliz. ¿Cuántos hombres como Jaime Catalán caminan por las calles y los barrios latinoamericanos actualmente? ¿Cuántas familias, mujeres y niños están siendo traumatizados por conductas violentas como las de Jaime Catalán? Es muy posible que cientos de miles. Sin embargo, hay buenas noticias para todos en el día de hoy, tal como las hubo para Jaime Catalán, quien actualmente es un hombre totalmente nuevo y cambiado. Ya regresamos con más rescates del infierno. Es una jornada desesperada por la vida. Los médicos no le dan esperanza. La ciencia ya no puede hacer más por él. ¿Y qué va a pasar con él, doctor? Morirá, señora. Lo siento. Va a morir. Por eso gastaron su dinero. Primero deberían de haber venido conmigo. Yo soy el más poderoso de este rumbo. Nada parece dar resultado. Se han aumentado. ¿Tienen ganado? Sácame de mis congojas. Bueno. Mira mi aflicción. Pues tendrán que venderlo. Pero, ¿a dónde se dirige Felipe en esta etapa final de su búsqueda? ¡Dios! Ropa nueva para Felipe. No te la pierdas. Por favor, no vayas a empezar con tus imprudencias. El que debe cuidarse de las imprudencias ya eres vas a tú. empezar otra vez. Siempre te emborrachas en las fiestas. Sí, tú sabes que esta fiesta es muy importante para mi carrera. Así que si vas a abrir la boca, que sea solo para comer. Sí, ya sé. Solamente me traes de tu adorno. No, pues nada más para eso sirves. ¿Para qué otra cosa? Pues tú, ni para eso me sirves, fíjate. No, ya vas a empezar. Que Pero no es me que el que sirves para empezó eres eso y tú. que el divorcio Pues y sí, que no sé es qué. que Y ya estoy empiezas una cansada, y porque otra. siempre tengo que guardar las apariencias. Ya, cállate. Vamos a divertirnos, ¿no? Ellos tenían todo lo que el dinero podía ofrecer, pero ninguna cantidad de dinero podía proveerle lo que Sergio y Rina Dávila más necesitaban. Varias veces estuvimos al borde del divorcio. Éramos como dos extraños. Cuando íbamos a las fiestas, tratábamos siempre de aparentar la mejor forma de vida. Pretendíamos mostrar que éramos una familia unida, una familia feliz. Pero llegó un momento en que ya no quería soportar esa clase de vida. Y yo pensaba que lo mejor era separarme de él. Sergio y Rina no eran los únicos en la familia Dávila que sentían el dolor y el desaliento de un matrimonio infeliz. Nos quedamos a ver una película de vaqueros, ¿qué te parece? ¿Te gustan? No, ¿te gustan? Yo sabía que podía ser el día de mañana en que se podían divorciar mis padres. Pues yo estoy más cansado de ti, ¿cómo ves? ¿Sabes qué?
Ya no te voy a aguantar más. Y esta vez quiero el divorcio. Y esta vez quiero el divorcio. Y ustedes deciden con quién se van. Ustedes no deciden nada. Conmigo. ¿Saben qué? Les voy a ir a comprar los patines hoy. Vámonos. No se van a ningún lado. Sí, se van conmigo en este mismo momento. ¡Ven acá! ¡Estás loco! ¡No! Estoy harta de ti, de verdad. ¡Yo estoy más harto! ¿Eh? ¿Y sabes una cosa? ¿Quieres el divorcio o eres feliz conmigo o eres feliz con nadie? ¿Cómo ves? ¡Y no me cierres la puerta! Y estaba yo en ese conflicto. Si mis papás se divorcian, se separan, ¿con quién me voy? Tenía que haber algo que cortara ya todo esto de raíz, que lo arrancara, ¿me entiendes? Ya eran muchas cosas malas, ya eran muchas cosas que nos habían hecho daño. El divorcio parecía ser la única opción, pero a medida que el capítulo final sobre la tragedia de los Dávila estaba por concluir, una visita inesperada de la única hermana de Rina puso las cosas en una nueva perspectiva. Solamente es lo único. Había algo tan diferente en ella. Se veía tranquila, se veía feliz, de veras se veía feliz. Y ella me preguntó que si a mí me gustaría tener lo mismo. Y obviamente le dije que sí. ¿Pero qué tengo que hacer? Y me dijo, lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesús. Y a medida que Beatriz le explicaba a Rina el plan de perdón y redención de Dios, un joven adolescente que acababa de regresar de la escuela escuchaba a escondidas desde el pasillo a Aarón Dávila, el mayor de los 5 niños Dávila. Y mi tía le decía, mira Rina, yo conocí a Cristo Jesús y Cristo ha transformado mi vida, transformó mi matrimonio, sanó a mis hijos, restauró mi familia. Yo sabía que su matrimonio era pésimo, que se la vivía en pleitos con su esposo, que siempre habían problemas, ¿no? Era un caso muy parecido al de nosotros. Así es que cuando ella le decía a mi mamá, amo a mi esposo y mi hogar es nuevo, yo decía, pobrecita tía, ya está loca. Cuando Rina siguió el ejemplo de su hermana y oró para recibir a Cristo, la llamada locura comenzó a esparcirse. Ella dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de ir conmigo a los nightclubs, a los cabarets. Comenzó a hablarme frecuentemente de Dios. Y a mí eso me causó mucho conflicto porque justo en ese periodo de mi vida, yo me encontraba en la cima de mi vida. Cuando mejor estaba yo, cuando más dinero ganaba, cuando tenía más importancia en la sociedad. Me dijo, estás loca, siendo joven, teniendo dinero, teniendo todos los viajes y las comodidades del mundo, ¿ahora te va a dar por hacerte santa? Y yo le dije, sí, Sergio. No era que Sergio nunca iba a la iglesia. De hecho, él se presentaba con frecuencia, normalmente a mitad de los servicios. Y empezó a llegar a la puerta del templo a tocarme el claxon. Después se metió a la iglesia y me tomaba de la mano y me sacaba. Era más rápido que estar tocando el claxon. Pero Rina ya no combatía fuego con fuego. Ahora levantaba su voz en oración por el alma de su marido. Y Dios empezaba a contestarle de manera poco usual. Y me tocó presenciar el accidente en que un vehículo se estrelló. Y vi que era una mujer, una madre que iba con 2 niños, pero la señora iba borracha. Y ahí me impactó mucho eso, porque dije, ¿cómo es posible que una madre de familia puede estar borracha manejando un vehículo con 2 niños chiquitos? Al continuar ayudando a la mujer y a sus hijas, Sergio fue conmovido al pensar que la conducta irresponsable de ella podría ser el resultado de no tener un esposo responsable que en medio de aquella tragedia fuese posible localizar. Todo eso me provocó una reflexión seria en mi vida, porque yo mismo vivía de esa manera. ¿Cuántas veces provocaba yo en mi esposa tal vez esa misma frustración o ese mismo abandono, esa misma soledad? Pero Rina estaba más segura y tranquila de lo que Sergio se imaginaba. Al tomar unas vacaciones a Israel ese año, él empezó a entender el porqué. Aquí en la Tierra Santa, Sergio se halló a sí mismo atraído a ese Dios que había cambiado tanto a su esposa. Una mañana, bien temprano, Sergio, incapaz de dormir, tomó en su mano el libro que Rina decía contenía las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jesús, el hombre de Galilea, había sido un carpintero. Él era manso y humilde de corazón. Sin embargo,
2000 años después de su muerte, él todavía tenía poder para cambiar la vida de las personas. ¿Cómo podía hacer esto? Sergio ignoraba que la respuesta se encontraba a la vuelta de la esquina. En una ocasión, en la iglesia donde mi esposa iba, anunciaron que iba a haber una campaña con un misionero que venía del África. Rina ofreció alojamiento al misionero de Ghana, pues tenía una habitación extra en su casa. Siendo todavía bastante joven, Kingsley Fletcher ya había fundado más de 100 iglesias a través de África y Europa. Cuando supe que venía del África, yo buscaba de alguna forma burlarme de este misionero. Para empezar, me voy a burlar de su color. Yo dije, por lo menos de su color me voy a burlar. Y traté de impresionarlo con todo, ¿no? Primeramente con mis vehículos, con mi casa, con mi familia. Para aquel momento, el Dr. Fletcher hablaba 13 idiomas. Hoy en día, él habla uno más, el español. Yo siento un amor muy grande para Sergio, porque yo vi a Sergio as un hombre que está buscando la verdad y camino del Señor, pero porque es muy soberbio, no sabe cómo pedir camino del Señor. That Jesus Christ died on the cross for our sins, for all our sins. The Bible is written by man, not by God. And you said the Bible is written by God. Pero cuando yo comencé a platicar con él, me di cuenta que era una persona preparada, porque los puntos que yo le trataba, él me los contestaba con mucha corrección y además con mucho amor. God's love for you drove him to the cross. That's why he died for your sins. The philosophies of man count for nothing. Only Jesus Christ can save you. Para sorpresa de todos, Sergio no solo llevó al joven predicador a su primera reunión aquella noche, sino que se sentó en la parte de atrás de la iglesia para escuchar el mensaje. Me acuerdo que esa noche predicó un mensaje que hablaba sobre: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y ese mensaje me impactó mucho, porque la vida en la que me encontraba ya no me satisfacía. Y comencé a recordar que desde muy pequeño yo había trabajado, desde los 5 años. Y dije, esto es lo que necesito. Yo necesito un descanso para mi alma, como este hombre lo está diciendo. Pero no me atrevía a pararme cuando él hizo la invitación. No me atrevía porque yo sentía que los demás me estaban mirando. La noche siguiente, el joven Kingsley predicó de nuevo. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esas palabras tomaron vida en mi mente, en mi corazón. Y yo entendí que el pecado era lo que me estaba separando de Dios. Y en ese momento me puse de pie y caminé hasta el frente y me puse de rodillas. Y ahí de rodillas yo sentí que estaba realmente frente a Dios. Y en ese momento, cuando yo lo vi pasar, se llenó mi corazón de gozo al saber que mi papá, la persona durísima de corazón, estaba pasando y estaba haciendo una decisión por Jesucristo. Y luego comencé a exclamar algunas palabras que nunca antes había dicho. Y le dije, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Yo fui el primero que llegué y empecé a orar por él. Y mientras yo estaba exclamando a Dios de esta manera, sentí que alguien puso sus manos sobre mí y comenzó a orar. Reconocí la voz, era mi hijo Brenton que estaba orando por mí y él estaba intercediendo a Dios por mí. Él tenía apenas 10 años, pero él sentía una gran necesidad de que en ese momento Dios tomara mi vida. Su hijo ponía su mano sobre sus hombros y orar y pedir al Señor para el corazón de papá. Y es algo que es muy maravilloso. Y Dios tocar su corazón y cambiar Sergio en frente de todo gentes que estaba en la iglesia. Fue una noche gloriosa y un nuevo comienzo para una familia restaurada. Pocos días después, la campaña evangelística finalizó y Sergio regresó a su trabajo. Ahora se presentaba la primera prueba de su nueva fe.
Ese lunes tenía una extendida reunión de negocios con su jefe y sus colegas. Y ya cuando era tarde, casi todos los funcionarios estaban borrachos. Todo el mundo contando historias, contando chistes obscenos, groseros, hablando de negocios. Y de pronto mi jefe me descubrió. Y mi jefe descubrió que yo estaba borracho. Y que yo me veía bien. Se quedó dormido con la mujer esa. Sergio, tú te perdiste, creo. Tómate esa copa. Con todo respeto, ingeniero, pero ya no tomo. Ya no necesito de esto. ¿Qué te pasa? ¡Hombre, así empiezan todos! ¿Escucharon, muchachos? ¡Silencio! ¿Por qué se ríen? Sergio tiene razón. Somos un grupo de alcohólicos. No es cierto, jefe. ¡Sí es cierto! Somos un grupo de alcohólicos. Cuando yo vi la obra de Dios en mi padre, eso fue determinante para mí, ¿no? Cuando yo supe que él ya era un padre amante de veras, no un padre entre comillas, entonces eso me hizo sujetarme a él, ¿no? Ahora yo tenía al padre que yo había buscado, ¿no? Siento en mi corazón un deseo enorme de publicar que sí hay esperanza para las familias, que sí es cierto que una familia puede ser restaurada. No tienes con qué pagarme todo lo que tengo ahora. Tengo a mis hijos y a mi esposo, y eso vale más que todo el oro del mundo. Yo quisiera que muchas mujeres pudieran tener lo que yo tengo, el hogar que tengo, el esposo que tengo, los hijos que tengo. Qué feliz sería yo de ver que muchas pudieran tenerlo igual que yo. En 1980, una mujer salvadoreña, Maide Portillo, tomó 20 píldoras para dormir. Quería dormirse para no volver a despertar jamás. Aunque aquel intento de suicidio fracasó, ella no se dio por vencida. 4 veces más intentó quitarse la vida. ¿Por qué habrá querido Maide Portillo quitarse la vida? ¿Qué pudo haberla empujado al borde de la locura? Después de todo, ella solo buscaba amor y tener una familia. Sin embargo, estas cosas parecían totalmente imposibles para ella. Como muchas mujeres en Latinoamérica, ella fue víctima del abuso sexual. Era drogadicto, borracho, mujeriero. No era un hombre cariñoso, no era ni siquiera amable, no había en él sus frases, si puedo expresarlas, literalmente eran desvestite y punto. No sentía ni la más pequeña estima por mi persona, sino que lejos de eso me humillaba constantemente. Pero Maide ya no era una niña tímida. Ella aprendió a combatir el fuego con el fuego. Porque en una ocasión que él intentó golpearme, yo recuerdo que le pegué un balazo a él. Pero la bala solo lo rasguñó y sus peleas se hicieron aún más violentas. Cuando Maide quedó encinta, él se puso furioso y ella se sintió feliz. Entonces él insistía en el aborto porque embarazada una mujer no ofrece un buen espectáculo para un hombre que desea lucir una mujer. Pero Maide sabía que había algo más que su figura de por medio. Ella quería su bebé y estaba dispuesta a luchar por él. Vas a abortar, y eso es lo último que te voy a decir, ¿ok? Si no, tu familia me lo va a pagar. Quedé nuevamente embarazada y no le dije. Durante mucho tiempo lo mantuve oculto, hasta que al fin se me notó. En 1976, Maide dio a luz una niña, la llamó Evangelina y volvió a casa de sus padres para criarla. Era como un florecer, ¿verdad? Dentro de toda mi tristeza, dentro de toda mi amargura. Y la fui viendo crecer. Tu mamá te ama, mi Evangelina.
Y con esta foto te recordaré siempre. Evangelina hizo desaparecer las barreras entre Mayde y su mamá. Por primera vez parecían llevarse bien, pero esta nueva felicidad de ser madre iba a ser invadida por otro incidente de abuso sexual. Esta vez fue su padre. Gracias, muy amable. Tome asiento, por favor. Perdón, ¿y el doctor Cerruti? Lamentablemente, el doctor Cerruti sufrió un infarto. No puede ser. Sí, es muy lamentable, ¿sabes? Yo soy su discípulo. Él me pidió que por favor me hiciera cargo de su consulta. Pero entonces, mi sobrina no va a querer. La tensión se hizo insoportable. Algo tenía que ocurrir. Ya no aguanto más. Me están volviendo loca. Mayde, la ropa sucia se lava en la casa. Aguántate un poco más. Mayde quería poner fin a su vida. Dudaba incluso de que existiera el amor. Pensaba que solo en las novelas las familias se llevaban bien. Pero ¿podría ocurrir en la realidad? Bajo ninguna circunstancia puede ella volver a regresar a vivir a esa casa. ¿Tienen ustedes algún otro lugar donde pueda ella ubicarse? Sí, doctor. Mayde se fue a vivir con sus abuelos. Un nuevo mundo se abrió ante ella. En ese ambiente mejoró y hasta logró conseguir trabajo. El 1 de junio de 1981, Mayde Portillo y dos compañeras de trabajo fueron secuestradas de una parada de autobuses. Cada cual fue llevada a un sitio diferente. Estas cheras sí que no me aguantan, vos. Mira, vos, mira. Me fui encerrada en mi cuarto y veía a aquellos hombres cómo se drogaban con marihuana. Y posterior, pues, fui violada en repetidas ocasiones, no solamente por uno a la vez, sino que a veces varios. Mayde no sabía que una de sus amigas había sido asesinada por los secuestradores. ¿Sufriría ella esa misma suerte? Aunque por un lado ella deseaba la muerte, sin embargo reaccionó de forma inesperada. Pero lo curioso, lo más curioso de todo era que hasta ese momento siempre había querido matarme. Y en ese momento deseaba vivir. Sabía que había alguien que me esperaba. Al cabo de 6 días en un infierno indescriptible, Mayde estaba más muerta que viva. Inexplicablemente, un hombre a quien nunca había visto entró a su cuarto y le preguntó si quería agua. Mayde nunca supo si él dejó la puerta abierta a propósito o por olvido. Solo le importaba huir de allí. Tenía que volver a ver a su hijita. Solo la muerte podría haberla detenido. Cuando volvió a su casa, su madre quedó horrorizada. Mayde. El doctor confirmó que había sufrido lesiones internas masivas debido a la forma salvaje en que la habían tratado. Un mes más tarde aún seguía vomitando, solo que esta vez era por otra razón. Mayde había quedado encinta. Después de decirle al médico lo que había pasado con mi persona, él me recomendó un aborto. Después de haber sufrido suficiente abuso físico, Mayde se encontraba ahora en medio de un conflicto de emociones.
El doctor y su hermano querían que abortara, pero ella aún sentía el remordimiento del aborto de su primer hijo. En aquella ocasión, ella fue obligada. ¿Resistiría ahora las presiones en favor del aborto? ¿Y si tenía al bebé, amaría a aquel niño que fue engendrado a la fuerza? Pero lo que no sabía era que mi instinto de madre, mi culpabilidad anterior, era que me hiciera reaccionar diferente con cualquier criatura, no solamente con la que tenía en el vientre en ese momento, sino que cualquiera hubiera sido acogida por mí en ese momento, ¿verdad? Quería borrar lo anterior con mi actitud. Jimmy vino al mundo y su mamá lo amó tiernamente, pero algo se había secado en el corazón de Mayde. Deprimida, todo el tiempo pasaba deprimida, no hablaba, no quería comer, solo trabajaba. Trabajaba y trabajaba y trabajaba. Trabajaba largas horas, cuidaba a su bebé y ahora, después de haber gastado el dinero en medicinas, su mamá estaba inválida. El pánico se apoderó de ella. Cuando una señora tocó a su puerta y le ofreció ayuda, ella se negó a recibirla. Pero la semana siguiente, la señora volvió. De la iglesia que está aquí en la esquina. Quisiera compartir con usted algo el día de hoy. Yo no sé si usted me permite pasar. No, estoy muy ocupada ahorita. Solo un momento. Llegó el segundo domingo y me dijo ella que yo aceptara al Señor y yo le dije que eso no era para mí. Para el tercer domingo mi mamá seguía peor. No hallaba qué hacer, no tenía dinero, mucho. Y esta mujer llegaba y tocaba mi puerta y me decía que había un Dios que sanaba, que salvaba. Y yo le dije, bien, pues puedo creer a medias, pero no puedo confiar enteramente en ese Dios que no veo. Pero para el cuarto domingo ya mi mamá estaba en cama. Hola, Mayde. Hola. He estado pensando mucho en usted y quisiera saber si puedo pasar para compartir o conversar un poco. Está bien, pasa. ¿Por qué no se lo pide a Dios? No tiene que hacer nada, no tiene que arrodillarse. Simplemente tiene que hablar con Él y aceptar la ayuda que Él le ofrece. ¿Está dispuesta? Sí, estoy lista. Ya no quiero seguir caminando sola. Oré al Señor entregando mi vida. Señor Jesús. Y le dije, sí es cierto que tienes una respuesta para mí, como dice esta mujer, dámela ahora. Amén. Y desde ese día me sentí feliz. Y comencé a experimentar una paz que yo no había conocido, nunca. Comencé a sentir seguridad, comencé a sentir alegría, pero una alegría diferente. Y comencé a ver la mejoría de mi mamá. El caso de la mamá de Mayde desafía la ciencia médica, pero este fue solo el comienzo, ya que en menos de un año su hogar ha cambiado de una manera que hubiera sido humanamente imposible. A este momento yo le podría decir a usted que soy feliz. Soy feliz porque el Señor me ha salvado, a mí, a toda mi familia. Ahora Mayde disfruta la vida con el entusiasmo de una niña. Y aunque nunca se atrevió a soñar que gozaría el amor de un hombre, lo increíble ocurrió. Y algo que nunca había visto en un hombre, vi bondad, amor. Habrá quienes digan que la recuperación milagrosa de Mayde Portillo fue posible a su instinto de supervivencia, pero Mayde tan solo reconoce a una persona como el restaurador de su dignidad. La opinión de mi persona en este momento es 1000 veces diferente a como era cuando era joven. Ahora sé que tengo un Padre todopoderoso. Si Cristo conmigo va, yo voy, porque Él carga conmigo y es más ligera la carga. El abuso y la violación a la mujer es uno de los peores males sociales que se vive en Latinoamérica. Actualmente, miles de mujeres son abusadas y violadas por hombres sin escrúpulos, tal como lo fue aquella mujer salvadoreña, Mayde Portillo. Afortunadamente,
el sol brilló para ella después de una larga tormenta y ella fue rescatada de aquel horrible infierno. Las historias que veremos a continuación nos confirman que el rescate del infierno es posible, así que hay esperanza para ti. Ya regresamos con más historias. Te voy a enseñar a respetarme de una vez por todas. Ándale, infeliz. Da un paso más. ¿Podrá la sencilla fe de Brenton, el más pequeño de los Dávila, evitar la catástrofe? Mi papá es un hombre duro de corazón. ¿Con quién te vas? No te la pierdas. Tú, Brenton, ¿con quién te vas? Aquí es donde viven los Aucas, en la parte superior occidental de Sudamérica, en la línea ecuatorial, en el país de Ecuador. Los Aucas no usan ropa, solo pinturas en sus cuerpos y a veces plumas clavadas en sus narices. A los Aucas no les gustan los visitantes. Los conquistadores pasaron por aquí en los años 1500. Los jesuitas trataron después de convertir a los Aucas. Luego, en 1800, hombres que andaban en busca del caucho para hacer negocio trataron muy mal a los Aucas. A principios de este siglo, empleados de compañías petroleras fueron asesinados por los Aucas. Sabemos muy poco sobre ellos en este tiempo, pues son pocos los que han sobrevivido para contarlo. Los Aucas hacen también dardos envenenados. Se considera un gran deporte para los niños luchar contra los cocodrilos en los bancos de los ríos. Los niños golpean a los animales con palos hasta que estos caen al agua muertos. Los Aucas crían loros y monos como mascotas y para comérselos. Las mujeres dirigen el hogar. Usan hamacas que cuelgan de los techos como camas. Los Aucas tienen una capacidad bárbara para leer huellas y reconocen una huella de la misma manera que se puede reconocer una cara familiar. Y de una huella pueden identificar a un indio conocido que haya pasado por allí. La Operación Auca fue formada por 5 hombres, todos entre 20 y 30 años, con personalidades muy diferentes. Llegaron al Ecuador desde el este de los Estados Unidos, del oeste y del centro del país. Representando a 3 misiones de fe diferentes, estos hombres y sus esposas se unieron en un llamado común de alcanzar a esta tribu de indios de la Edad de Piedra. Es posible que el nombre más reconocido entre ellos era el de Jim Elliot. Graduado de la Universidad de Wheaton, en Illinois, Jim quería ir a un país de Sudamérica a predicar el Evangelio a aquellos que nunca lo habían oído. Los preparativos de la Operación Auca empezaron en el otoño de 1955. Hasta esa fecha los misioneros habían vivido y trabajado en diferentes lugares de la selva, pero en septiembre estas familias se reunieron en la estación de los Maculi en Arajuno, que fue escogida como su base. En una mañana soleada de septiembre, Ed McCully y Nate Zane salieron a recorrer por el aire el territorio de los Aucas sin encontrar nada. Minutos antes de regresar, vieron algo. Un punto poco visible en el horizonte que resultó ser una de las chozas de los Aucas. En Arajuno se propagó la noticia casi de inmediato. La Operación Auca había empezado, para lo cual debían tener mucho cuidado. Primero Nate desarrolló un plan para lanzar desde el aire regalos a los Aucas. Esta idea resultó muy efectiva. Durante un periodo de 15 semanas, estos hombres lanzaron un sinnúmero de regalos que incluían ropa y machetes. Martes, 3 de enero de 1956. Esta película nos muestra a los hombres llegando al banco en el río Curacay.
De inmediato levantaron las carpas en la playa, construyeron un refugio y levantaron también una casa prefabricada en un árbol por si eran atacados de repente. Allí guardaron armas, pero establecieron que solo las usarían para asustar a sus agresores. En Arajuno, la esposa de Nate, Margaret, se comunicaba con ellos constantemente por radio. Hasta entonces no habían visto a ningún Auca, pero esperaban verlos pronto. 3 días después, tantos años de trabajo dieron resultado. Por detrás de grandes matorrales aparecieron 3 indios Aucas, un hombre y 2 mujeres. Estaban desnudos, solo con cuerdas atadas al cuerpo y los acostumbrados pedazos de madera en las orejas. Los misioneros pronunciaron palabras de bienvenida, esforzándose por ser amigables. Al hombre lo llamaron George y a la mujer Dalila. George se mostró interesado de inmediato en el ave mecánica amarilla y Nate lo llevó a volar 2 veces, llevándolo hasta su pueblo. Luego estos hombres quisieron enseñarles cómo apartarse de la pista de aterrizaje, pero ellos no parecían entender. Y mientras Dalila estaba ocupada con el modelo de avión, George empezó a hablar, pero estos hombres no pudieron entenderle. Los 3 Aucas se quedaron en Palm Beach toda la tarde. Se mostraron amigables, sin mostrar ningún temor, solo curiosidad. Y así como llegaron, desaparecieron, perdiéndose en la selva. Estas fotos fueron enviadas a Arajuno para seguridad. Los hombres regresaron a Palm Beach, esperando ser invitados al pueblo Auca. Los eventos del día siguiente fueron inesperados. No regresaron los Aucas. Pero el domingo fue diferente. Este es el día, le dijo Nate a Marge por radio. Nos pondremos en contacto a las 4:30. Pero a las 4:30 no se escuchó nada. Arajuno llamando a Shelmera, Arajuno esperando a Shelmera. ¿Algo que decirnos? ¿Alguien en Palm Beach, Marge? Shelmera esperando. No se sabe nada aún. Estamos esperando. Las esposas tenían esperanzas. Tal vez el radio se había dañado, pero poco a poco tuvieron que irse dando cuenta de la verdad. A la mañana siguiente se lanzó la noticia de que se habían perdido 5 hombres en territorio Auca. De inmediato se organizó un grupo de rescate. El misionero Frank Drown, un hombre con 12 años de experiencia en la selva, fue elegido el líder. Él, junto a un doctor y 13 soldados ecuatorianos, marcharon hacia el territorio Auca. Frank Drown tuvo la responsabilidad de ayudar a recuperar e identificar los cadáveres. Primero descubrió el avión mutilado de Nate, con señales de machetes Aucas. En solo 5 días, 4 de los 5 cuerpos fueron recuperados del río Curacay. Drown recuerda las horribles escenas al descubrir los cuerpos de sus camaradas. Antes de la operación Auca, una chica llamada Dayuma se había escapado de la tribu. Pudo escapar después de que su familia se convirtió en víctima de las lanzas de los Aucas. Dayuma pensó que el mundo exterior no podía ser peor que quedarse en la selva. Mientras tanto, Raquel Zane, hermana mayor de Nate Zane, había estado aprendiendo el desconocido idioma de los Aucas. Cuando conoció a Dayuma, Raquel supo que el camino para transmitir el evangelio a esta tribu estaba libre. Acogió a Dayuma en su casa. Y al pasar los meses, Raquel se pudo dar cuenta de lo difícil que iba a ser explicarles el evangelio. Los Aucas eran muy primitivos. Mis antecesores decían que solo existe un camino para ir al cielo y está resguardado por una gran serpiente boa, y que si vivías bien podías pasar, y si no, tenías que regresar en forma de termita. Raquel intensificó sus estudios del idioma desde ese momento, y al hablarle a esta chica sobre el amor de Dios, Dayuma empezó a reaccionar. Cuando Raquel supo que otras 2 mujeres Aucas habían salido de la selva, le pidió a Dayuma que grabara un mensaje diciéndoles que estarían a salvo con los misioneros. Las mujeres se fueron a vivir con Elizabeth Elliot, la viuda de Jim Elliot. En un mensaje enviado a Dayuma, las mujeres se identificaron como 2 de sus tías y le contaron que casi toda su familia había sido arrasada en feroces batallas. Su padre y su hermano mayor estaban muertos, pero su madre seguía viva. Pero había otra mala noticia. Dayuma supo que habían sido sus parientes los que mataron a los 5 misioneros en Palm Beach, y a pesar de los peligros, Dayuma decidió regresar a la selva a buscar a su madre. Si las cosas salían bien, ella pediría que los misioneros pudieran visitar la tribu. Cuando regresé les dije, ¿cómo están? ¿Me matarán? Sabía que mi madre estaba viva, pero ¿y mis otros parientes? No sabía si me iban a matar o no.
Dayuma le habló a su familia sobre Dios y antes de irse, una de las niñas quiso entregarle su vida al Señor. 6 de octubre de 1958. Raquel Saint, Elizabeth Elliot y su hija Valerie entraron a la selva. Después de un viaje de 3 días a pie, llegó el momento para el cual se habían preparado por años. Por fin llegaban a territorio Auca. Otro obstáculo era convencer a estos indios salvajes de que Raquel y Elizabeth no eran los únicos buenos extranjeros. Les dijeron que ya otros 5 habían sacrificado sus vidas para ayudarlos 2 años atrás. Estoy parado aquí en Palm Beach, el sitio exacto donde ocurrió la masacre. Los misioneros estaban aquí, alrededor de la avioneta, esperando a los Aucas. Los Aucas llegaron, con lanzas. Como lo explicamos antes, los hombres tenían armas, pero habían decidido que si los atacaban no se defenderían matando. Pues si lo hacían, pensaron que los Aucas nunca tendrían de nuevo la oportunidad de escuchar el Evangelio. Yiquita era el líder de los 5 asesinos, y el Auca más viejo. Cuando él se enteró de esto, se sintió tan impresionado que juró no volver a matar de nuevo. Lo impresionante fue que pudieron hacerlo y no lo hicieron. La noticia corrió por la tribu de que la masacre de Palm Beach fue algo errado y que habían matado sin entender. Pero Yiquita dijo que se limitaron a seguir las costumbres de la tribu que decía que todos los extranjeros eran caníbales. Decían que eran caníbales. Uno de ellos regresó y dijo que estaban tratando de llevarse a una chica y que eran caníbales, así que se reunieron para matarlos. Pero esa idea ya ha cambiado. Raquel dice que una vez que Yiquita abandonó su lanza, la cadena de matanzas por venganza se rompió. Y uno por uno de estos atroces asesinos de la selva se convirtió en cristiano. Un impresionante 95% de la comunidad de Dayuma, incluyendo los 5 que mataron a los misioneros el 8 de enero de 1956. Después que vinieron y los escuchamos, nos llevamos bien con los extranjeros. Dios limpió mi corazón, Él me habló, me llamó por mi nombre, Él me dijo, Mincaye, yo he limpiado tu corazón y ahora vive bien. Están viendo grabaciones reales que nunca han sido mostradas antes, de los asesinos Aucas siendo bautizados por Phil Saint, el hermano de Nate Saint. Escenas como estas serán muy comunes dentro de poco. Y aquí está Elizabeth Elliot cortándole el pelo al hombre que mató a su esposo. Alguien me preguntó por qué me acercaba a esa gente que había matado a mi hermano y les dije que precisamente por haber matado a mi hermano es que yo voy hacia ellos ahora. Hoy, a solo poca distancia de Palm Beach, se encuentra Tony Umpari, un pueblo donde viven varias generaciones de Aucas y de Quechuas, que viven juntos en paz por primera vez en la historia. Pero actualmente los Aucas ya no se llaman así, pues Auca es la palabra india que significa salvaje. Actualmente se les llama por su verdadero nombre tribal, Waorani. Komi es el esposo de Dayuma e hijo de Yiquita. Tiene como meta alcanzar a los últimos Aucas que queden, considerados aún asesinos salvajes. Estamos en un domingo por la mañana en Tony Umpari, la hora del culto semanal al que asisten casi todos los que viven en el pueblo. A los alrededores podemos ver a los indios quechuas que antes vivían atemorizados por los Aucas. Un misionero que los visita está sentado junto a los hombres responsables de la muerte de sus camaradas, todos escuchando con atención una enseñanza bíblica. Hace 36 años esto hubiera sido impensable. Y a corta distancia de este servicio aún existe un banco de arena llamado Palm Beach. El 8 de enero del 56 fue en este lugar donde terminó en muerte un gran sueño. Pero hoy representa un nuevo comienzo, el comienzo de la vida. Su nombre es Marino Bofill. Durante los años de 1960 hasta 1962, reinó como campeón de peso completo del boxeo en Cuba. Su golpe más efectivo era la combinación 1-2, la cual adoptó del legendario Joe Louis. Este golpe con la mano izquierda
Bien, yo lo usaba de una forma directa. Es decir, que el contrario no podía esquivarlo. Desde el momento que el contrario no lo esquivaba, pues entonces yo remetía otra vez con la mano derecha. Usaba también el gancho de izquierda abajo con el swing arriba. A 15 pulgadas ha dado el golpe y se han caído. También lo he usado arriba como un swing, aquí arriba, y también se han caído. Es decir, que esos golpes van de una forma muy rápida, porque el enemigo no piensa que yo voy a usar la mano abajo y arriba, sino que solamente lo voy a usar abajo. Pero una vez que lo use abajo, yo sé que ya hizo efecto y la voy a cruzar arriba. También, esos golpes, pues a mí me llevaron a ser campeón de La Habana, mi provincia, y me llegaron a ser campeón nacional. Y yo, pues, como natural, yo quería ser campeón del mundo, como otros, ¿no? Marino sabía que para lograr el campeonato tenía que hacer lo que habían hecho otros atletas cubanos antes de él: irse a los Estados Unidos, para así poder competir contra los mejores del mundo. Pero en el ambiente de la Guerra Fría, que existía a comienzos de los años 60, las 90 millas que separan a estos dos países hubieran podido representar la distancia entre la Luna y la Tierra. Fidel Castro gobernaba Cuba y los Estados Unidos se habían convertido en su peor adversario, el demonio a la puerta. Marino Bofill no solo era el campeón, él había llegado a ser un héroe popular, un símbolo importante del poderío y la resolución de la nueva Cuba. Él no tenía la libertad de viajar a donde quería, y una carrera en el boxeo profesional era inconcebible, antirrevolucionaria. Sin embargo, Marino cuidaba celosamente su sueño. El Día de las Madres de 1962, el equipo nacional cubano de boxeo viajó a Alemania Oriental para una gira de 2 meses. No era los Estados Unidos, pero para Marino, un rayo de esperanza comenzaba a brillar. Yo decía, bueno, voy a Alemania y Alemania está dividida. Una vez que llega a Alemania Oriental, pues puedo ir para la Alemania Federal. Y ahí en la Alemania Oriental, que era la Alemania comunista, durante 7 semanas yo estuve planificando, mirando, caminando, mañana, tarde y noche, para brincar el muro de Berlín. Marino estaba convencido de que, una vez al otro lado del muro, la puerta de la oportunidad finalmente se le abriría para ir a los Estados Unidos. Entonces, pues yo tenía en mi mente, bueno, cuando llegue a Estados Unidos, pues yo buscaré la forma de ir al ranking mundial para enfajarme con Floyd Patterson, enfajarme con Ingemar Johansson y otros más que estaban en esas divisiones. Y no hay quien me detenga hasta que no me haga campeón del mundo de los pesos pesados. Para 1960, 3 millones de refugiados de la Segunda Guerra Mundial habían huido de Alemania Oriental buscando asilo en el occidente. Este éxodo continuo se había convertido en una fuente de gran vergüenza para Rusia y Alemania Oriental. El 3 de agosto de 1961 a las 2 a.m. comenzó la construcción del Muro de Berlín. En las próximas semanas, muchos encontraron el deseo y la forma de escapar. Sin embargo, a finales de la primavera de 1962, la actitud de los alemanes orientales, así como el muro mismo, se había endurecido. Los guardias tenían órdenes de disparar a cualquiera que intentara escapar hacia el occidente. Sin embargo, nada de esto detuvo a Marino. Así como él había demolido a sus oponentes alemanes en el ring del boxeo, él ahora planeaba vencer la dominante muralla. Se fijó que montañas de escombros se encontraban en ciertos lugares a lo largo del muro. Estábamos en el año 1962 y habían escombros de la Segunda Guerra Mundial todavía. ¿Podría una montaña de escombros darle suficiente altura como para escalar el muro y dar ese salto hacia la libertad? Temprano una mañana, Marino puso su plan y su vida a prueba. Eso me fue a mí fácil, llegar arriba que tiene 10 o 12 pies ese muro y brincar. Marino gozaba de lo que él creía era su nueva libertad. En realidad, había llegado a la zona neutral entre el este y oeste y su vida nunca había estado en mayor riesgo. Porque en esa parte de la parte neutral
ahí mataban a los hombres, a las mujeres. Ahí fui sorprendido con los perros, hombres con ametralladora que me echaron un plomo, me dispararon para matarme. Pero yo corría y corría y corría. Pero como hay también otros soldados más en la otra parte que están oyendo los disparos, vienen y me sorprenden entre dos fuegos, por acá y por acá. La lucha había terminado y Marino fue devuelto a Cuba en completa desgracia. Luego de solo unos pocos días, su caso fue puesto ante el Tribunal Revolucionario. Los abogados dijeron, este caso es muy duro y yo no lo defiendo. Además, él aparece como traidor al gobierno. Se hablaba de la pena de muerte, pero al final, Marino recibió una condena de 10 años de prisión. Y decían que yo era un traidor, que yo era de la CIA, que yo estaba haciendo sabotaje, que yo era un criminal y yo solamente era un deportista que quería ser libre. Yo estaba en una situación muy difícil porque decía, ya no tengo la faja de Cuba, ya no tengo los trajes, no tengo los aplausos, no tengo la televisión, ahora tengo una condena de 10 años, me voy a quitar la vida. Pero Dios envió un hombre ahí a la prisión y cuando yo me iba a quitar la vida, él me dijo, Bofill, Dios te ama. Yo dije, repíteme otra vez, ¿qué estás diciendo? Repíteme otra vez. Bofill, Dios te ama. Yo dije, no, yo no creo en Dios. Si yo hasta hace poco, yo aspiraba a ser campeón del mundo de los pesos completos. Y ahora tú me dices, Dios me ama. Eso no puede ser, yo no entiendo eso. Dijo, sí, Dios te ama. Y cuando ese hombre me repite 2 veces el nombre de Dios, lo que yo nunca había hecho arriba del ring, lo que yo nunca había hecho en mi vida, en ese momento, en esa noche oscura, surgió, salieron lágrimas de mis ojos. Y cuando salieron lágrimas de mis ojos, yo tragué en seco y bajé la cabeza. Y yo le dije a aquel hombre, sígueme hablando de Cristo. Marino creció rápidamente como cristiano, pero su nueva vida espiritual no le protegía a él ni a los demás prisioneros políticos de los largos días de trabajo forzado. Entonces teníamos que ir a trabajar al campo y teníamos que sembrar miles y miles y miles de matas de toronja, de mata de naranja, de mata de mandarina. Trabaja, Raúl. No te desanimes, vamos. Ahí el sol de Cuba es un sol muy fuerte, y a ver quién se caía, se desmayaba, entonces los soldados le daban golpes para que se levantara. ¡Trabaja! Otros pues seguíamos haciendo el trabajo del que estaba enfermo o de otro también, pero más que la ayuda física, era la ayuda de compenetrarse. Había una compenetración muy grande, había un amor, había un respeto, y así pues nos ayudábamos unos a otros. Ay, Cristo. A los pocos meses, Marino fue transferido a otra prisión. Pero la semilla estaba dentro de mí. La semilla estaba dentro y el crecimiento lo da Dios. En la nueva prisión, Marino conoció a otros cristianos, entre los cuales había varios pastores. Uno de ellos era Reinaldo Medina, quien tomó la responsabilidad de discipular a Marino. Establecimos una amistad muy buena, donde Cristo fue el motivo principal y el lazo que nos unió. Él me habló de Cristo y la forma que él me hablaba, yo lo entendía muy bien. Y lo entendía y yo siempre quería estar junto con él para que él me hablara de Cristo. Pero entre los miles de prisioneros que sufrían, el pastor Medina necesitaba trabajadores, no solo estudiantes. Y un día dijo, oye, yo quiero que tú me prediques ahora, mañana.
El pastor, yo no, digo, quiero que tú me prediques. Tú lo aceptaste a Cristo, ya sí, yo lo acepté ya. Tengo un gozo grande en mi vida. Y yo he nacido de nuevo. Digo, cuéntaselo a la gente. Y durante un tiempo, pues estuve yo ahí predicando la palabra de Dios y cantando los coros y los himnos hasta que cumplí los 10 años. Centenares se agruparon en el patio de la prisión para despedir a Marino. Muchos lloraron. A través de los años, él había utilizado su fuerza para ayudarlos, para sostenerlos, para guiarlos. Él nunca más tendría la oportunidad de pelear por el campeonato de los pesos completos. Pero en 1980, junto con su esposa Juana Lidia y sus 2 hijos pequeños, Marino salió por el famoso Mariel. 20 años después de su primer intento, finalmente alcanzó las costas de los Estados Unidos. Yo estaba buscando campeonato del mundo, estaba buscando acabar con los hombres y él me tenía una cosa mejor. Ve y predica mi palabra. Ve y cuéntale cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Estas manos en unos tiempos se estaban alimentando como el alimento Slovan, con sal, con vinagre, para arremeter contra un hombre y romper los huesos. Hoy estas manos alaban al Señor. Alaban al Señor. Es decir, que el Señor me dijo, no te fajes más, no des más golpes. Con esas manos, alábame a mí ahora. Alábame a mí. Qué historia tan conmovedora la historia de Marino Bofill. Él planificó su gran escape, diseñó una estrategia, pensó que lo tenía todo perfectamente calculado. Sin embargo, no fue así. Su estrategia fracasó y Marino casi pierde la vida tratando de saltar el conocido muro de Berlín. Él quería escapar de una situación de agobio, de opresión, se sentía atrapado. Por eso trató de escapar. Y esa es la situación del hombre actual, tratando de escapar, tratando de huir. Se siente agobiado tal como se sintió Marino Bofill. Querido amigo, déjame preguntarte en este momento, ¿de qué estás tratando tú de escapar? ¿Qué muro quieres saltar? ¿El muro de las drogas o del alcohol? ¿El muro de la pornografía o de alguna aberración sexual? ¿O sentirás más bien un profundo vacío de amor en tu vida, de aceptación, de reconocimiento? ¿Quieres escapar de esa soledad en la cual te encuentras? Quiero decirte que hay buenas nuevas para ti en el día de hoy. Jesús, el Hijo de Dios mismo, dijo estas palabras, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay libertad en Cristo. Te preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo yo apropiarme de esa libertad que Cristo ofrece? Muy sencillo, dale a Él en este día tu corazón, dale tu vida y Él te hará libre. La Biblia dice así, que Cristo está a la puerta de tu corazón y está tocando, Él quiere entrar. Si tú abres la puerta de tu corazón, Jesús entrará y te dará esa libertad que has estado buscando por tanto tiempo. Voy a hacer en este momento una sencilla oración de fe y te invito a que repitas esta oración conmigo como señal de que quieres a Cristo en tu vida. Por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile así. Vamos, ora conmigo. Señor Jesucristo, te doy gracias porque en este momento tocas a la puerta de mi corazón. Señor, yo te invito a que entres dentro de mí, para que tú, Señor, entres en mi vida y me des esa libertad que he estado buscando por tanto tiempo. Perdona todos mis pecados y llena este vacío con tu presencia. Dame tu amor, dame tu aceptación, hazme tu hijo, hazme tu hija. Amén. Quiero decirte que si en este momento tú has orado conmigo para recibir a Cristo,
Cristo escuchó esa oración y Él ha entrado en tu vida. Eres ahora un hijo o una hija de Dios, porque Él escuchó esa oración y Él respondió. Voy a recomendarte 3 cosas. En primer lugar, busca una Biblia, la palabra de Dios, y lee y conoce más acerca de la vida de Jesús. En segundo lugar, busca una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra